Señoras y señores, muy buenas tardes. El Poder Judicial Dominicano se complace en darles la más cordial bienvenida en ocasión de realizar el segundo Seminario Internacional de Mediación en conmemoración del 10º aniversario del Centro de Mediación Familiar de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, con el lema Construyendo la Paz desde el Poder Judicial, Diálogo y Mediación. Esta actividad se enmarca dentro de un conjunto de acciones efectuadas por este Poder del Estado, el Ayuntamiento de Gijón y el Movimiento Asturiano por la Paz del Reino de España, quienes unifican esfuerzos con el fin de propiciar espacios para la reflexión que contribuyan a mejorar la convivencia humana, a desactivar conflictos, a enriquecer el perfil de las personas mediadoras y a facilitar la actitud de los mediados y mediadas. A seguidas, permítannos, por favor, solicitarles que nos acompañen de pie para que en tributo y en actitud de respeto a la patria, escuchemos y entonemos las notas de nuestro glorioso himno nacional y a su término el himno al Poder Judicial. Muchísimas gracias. Pueden, por favor, tomar sus asientos. Y de inmediato presentamos a los distinguidos integrantes que conforman la mesa principal, encabezada por el juez presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía. Nos acompañan además la magistrada Esther Elisa Gelán Casasnovas, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia,
Licenciado Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado de la Audiencia Provincial del Principado de Asturias, España, así como conferencista internacional que esta noche disertará sobre el tema el papel de la judicatura en la mediación familiar. Igualmente, doctora Miriam Fernández Girat, titular de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, y el licenciado Alexis Rafael Peña, coordinador del Centro de Mediación Familiar. Igualmente destacamos la presencia en esta actividad de la magistrada Marta Olga García Santamaría, jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. De manera muy especial, también damos una cálida bienvenida a la licenciada Celeste Intriago, especialista en resolución alternativa de conflictos y representante del Movimiento Asturiano por la Paz del Reino de España. Del mismo modo, agradecemos la compañía en esta importante actividad de los jueces de las distintas instancias judiciales, distinguidos funcionarios judiciales, autoridades, representantes de organismos de la sociedad civil, entidades y actores vinculados a la temática de la resolución alterna de conflictos, señoras y señores. A continuación, escucharemos las palabras de apertura de esta actividad por el coordinador del Centro de Mediación Familiar de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial, licenciado Alexis Rafael Peña. Buenas tardes, doctor Mariano Germano Mejía, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de Poder Judicial, e integrantes de la mesa de honor que nos acompañan esta noche. Buenas tardes a todos y todas. Esta noche es especial porque iniciamos una jornada que nos permitirá compartir experiencias, aprendizajes y sobre todo nos ofrece una oportunidad de ir más allá en la mediación y la resolución de conflictos. En abril del 2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución la cual declaró como políticas públicas del Poder Judicial los métodos de resolución de conflictos, permitiendo con esta acción colocarnos a la vanguardia en el Caribe y en Latinoamérica. Esa decisión, según expertos internacionales en la materia, indican que esos métodos son útiles para promover la convivencia, la armonía en la familia y, por ende, en actores de la sociedad. Es por esta razón que los centros de mediación familiar del Poder Judicial, dependencia de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, iniciamos desde hoy las jornadas Construyamos la Paz desde el Poder Judicial, con la conferencia magistral del juez español Ángel Luis Campo Izquierdo, el cual nos hablará sobre el papel de la judicatura en la mediación familiar. Mientras que para mañana miércoles, con la también conferencia magistral Conflictos y métodos alternos de resolución, la cual será pronunciada por el catedrático español Ramón Alzate Sáez, conferencia a la que invitamos a todos y todas los y las presentes en este auditorio para que nos acompañen a partir de las 9 de la mañana. Para el jueves, en horas de la mañana, sostendremos la mesa redonda con los diferentes tipos de mediaciones que se realizan en el país, dentro de las cuales están la escolar, la comercial, comunitaria y familiar. Como pueden observar, este seminario que iniciamos nos permitirá percibir metodologías adecuadas para manejar conflictos y, sobre todo, ideas para promover la mediación tal como la contempla la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual compromete al Estado y a la colectividad con el objetivo de convertirnos en ciudadanos y ciudadanas promotores de la paz, la armonía en la sociedad en la que vivimos. Enhorabuena. Buenas noches a todas y a todos. Damos las gracias por sus palabras al coordinador del Centro de Mediación Familiar de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial, licenciado Alexis Rafael
Peña. En estos momentos concedemos la palabra a la magistrada Esther Elisa Gelán Casasnovas, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, para presentar a grandes rasgos el perfil profesional de nuestro conferencista internacional de esta noche, el licenciado Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias del Reino de España. Muy buenas noches a los honorables miembros que conforman la mesa principal. Buenas noches a todos y a todas, a pesar de que recientemente la Real Academia ha dicho que hay que decir a todos y ya con eso se conforman todos, pero habría que ver cuántas mujeres conforman ese honorable conglomerado de la Real Academia. Pues el magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo pues tiene un currículum bastante amplio, pero nos vamos a limitar a hacer un breve resumen para informarlos del vasto conocimiento que tiene nuestro conferencista de esta noche. Pues él es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, perteneciente a la carrera judicial desde febrero de 1986, con la categoría de magistrado desde 1989, en los destinos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María de Guía, Las Palmas de Gran Canaria, luego Juzgado del Distrito número 1 y Registro Civil de Oviedo, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Oviedo y Registro Civil, Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón, con competencias en materia de Derecho de Familia y Capacidades. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Oviedo, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Oviedo, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón, profesor de cursos de veranos de la Universidad de Oviedo sobre mediación familiar, profesor en cursos sobre formación de mediadores impartidos por la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Colegio de Abogados de Gijón. Ha sido coordinador de la sección autonómica de Asturias del GEM o GEME, España, que es el Grupo Europeo de Magistrado por la Mediación, hasta el 2011. Ha sido copromotor de la Ley de Mediación del Principado de Asturias y del Reglamento de Puntos de Encuentro Familiar del Principado de Asturias. Vicepresidente de la ENMIN, que es la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, colaborador de la revista, con las revistas jurídicas CEPIN y El Derecho. Ha publicado diversos y numerosos artículos, entre ellos Derechos de los padres biológicos en los expedientes de adopción, en la Revista Jurídica de Asturias. Los procesos matrimoniales contenciosos, Boletín de Legislación. Relaciones parentofiliales en situaciones de crisis matrimoniales o de pareja. Derecho de visitas, Diario de las Audiencias, el Derecho, mayo de 2004. También con otra publicación, Ejecución Sustitutoria de Acogimiento Preadoptivo, en el Diario de las Audiencias, en el 2005. Reflexiones en alta voz sobre la Ley Orgánica 1 del 2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra violencia de género, en el Boletín de Legislación, en el Derecho. La audición del menor, en la revista El Derecho, en el Diario de Jurisprudencia. La conflictividad y los procesos matrimoniales, en el Boletín de Derecho de Familia, en julio del 2006. Estudio comparativo sobre la normativa autonómica de la mediación familiar, en CEPIN, Boletín Electrónico de Familia,
Convención Internacional de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas en Discapacidad, los discapacitados ante la Administración de Justicia, en Aequitas 2008. Estudio comparativo de la normativa nacional y autonómica de los puntos de encuentro familiar en la actualidad civil número 1. Y este es un breve resumen del currículum de nuestro invitado especial de esta noche. Pues, sin más, pues yo lo dejo con él, que vamos a deleitarnos, estoy segura, en este encuentro que será de mucho beneficio para todos nosotros en esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la magistrada Esterelisa Gelán Casasnovas, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, por su intervención en esta actividad. Y de este modo damos formal bienvenida a este escenario con la conferencia magistral titulada El papel de la judicatura en la mediación familiar al licenciado Ángel Luis Campo Izquierdo. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, honorables componentes de la mesa, estimados compañeros y compañeras de profesión, estimadas autoridades y demás asistentes a estas jornadas, quiero agradecerles la asistencia a esta ponencia o lección magistral sobre mediación, pero primero quiero agradecer a la organización que me haya invitado a participar en las mismas, al Poder Judicial, que me ha cogido con las manos y los brazos abiertos. He tenido varias entrevistas y marcho encantado del recibimiento que me han dado, con envidia de los medios que tenéis de mediación. Y solamente como principio os voy a hablar de mediación, de una herramienta que creo que está vinculada a la fuerza al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si el deber que tenemos los jueces es juzgar y ejecutar lo juzgado, la práctica, yo llevo 31 años en la carrera profesional, me ha demostrado que con solo la ley no podemos cumplir ese deber. Entonces tenemos que buscar otras herramientas complementarias que nos permitan cumplir esa obligación que tenemos con los ciudadanos. No vale para nada poner una sentencia si luego no se puede ejecutar. No vale reconocer un derecho si luego en la práctica no se puede ejercer. Pues la mediación es una de esas herramientas que ha demostrado a lo largo de los años que permite hacer cumplir lo que los jueces dictan. Y es más, nos facilitan la labor de decisión. Y está demostrado que si las resoluciones judiciales se incumplen a menudo, los acuerdos que se llegan en mediación, y esa es la clave de esta figura, se cumplen en un altísimo porcentaje. La gente que suele acudir al juzgado no va normalmente solo una vez, acaba yendo muchas veces. Los que van a mediación familiar suelen ir pocas veces porque aprenden que hay otros mecanismos y hay otros caminos para solucionar los conflictos. Dicho lo cual, pasamos a hablar de la mediación desde el punto de vista de lo que yo ejercí durante 13 años en Gijón, que es el juzgado de familia. Aquí parece que se llama el juzgado de menores, infancia y adolescencia, más o menos. De niño, niña y adolescencia. Es que la terminología de un país a otro nos cuesta. Entonces, lo fundamental desde el juzgado, me tildan muchos de que soy un poco raro en la judicatura, pero yo creo que es obligación de todos los profesionales el que tenemos que enseñar a la gente a divorciarse y a separarse. Yo ando detrás de centros escolares de que hay que dar charlas a los chavales, igual que en mediación. Se está hablando mucho de la mediación escolar porque hay que sembrar para luego recoger. Ahora es difícil que entremos en la gente adulta con la mediación, aunque se está entrando. Pero si educamos a los niños en mediación, dentro de unos años será lo más normal del mundo que cuando esas personitas que son ahora de 8, 10, 12, 15 años
tengan un problema, lo primero que van a hacer es acudir a un mediador para ver si les ayuda a solucionar el problema. Y aquí pongo un matiz. Van a acudir para que les ayude, no para que se lo resuelva, que es una de las claves de la sociedad de hoy en día. Esto da muchas vueltas con el tiempo. Yo me pregunto, y a lo largo de los años he demostrado decir, ¿el divorcio es un fracaso o es una solución? Muchas veces se plantea como un fracaso, sobre todo hoy en día, que la gente se casa muy a la ligera, sin saber lo que conlleva el casarse, que conlleva una serie de derechos y obligaciones. Pero también es cierto que el divorcio puede ser una solución. Lo que nunca debe de ser el divorcio es un campo de batalla. Lo que no se puede es poner fin a un conflicto con otro conflicto judicial. Eso es un absurdo. Entonces, si las personas tienen un conflicto, los poderes públicos tienen la obligación de darles herramientas para que lo puedan solucionar rápidamente. Es difícil, porque tenemos una cultura los humanos del conflicto, de que nos gusta enfrentarnos como sea, y luego tenemos la conciencia o la idea de que si no lo resuelve un juez está mal resuelto el caso. Se creen que los jueces tenemos una varita mágica de que tocamos y lo arreglamos. Y la sensación a veces es que los jueces, por desgracia, estropeamos más el problema. No porque queramos estropearlo, sino porque resolvemos con una información que no es veraz. Se nos piden milagros, porque quieren que se resuelva por el juez un asunto con información de otro asunto. Porque la verdad que nos llega a los jueces no es la verdad material, es la verdad que se desprende de los papeles. Entonces yo, en plan broma, suelo decir que por eso, no sé si aquí se llama también, la parte final de las sentencias nuestras se encabeza con la palabra fallo. Tenemos un encabezamiento, unos antecedentes de hecho, unos fundamentos jurídicos y la parte importante, la que lee el ciudadano rápidamente, se llama fallo. Por algo será a veces, porque fallamos. Entonces, pero insisto, no es que fallemos. Si no nos dan la información debida, nosotros no podemos acertar con esa resolución del conflicto. Entonces, desde el punto de vista del juzgado, tenemos que hacer ver a las partes si son contrincantes o son compañeros. Estos son claves. La sociedad plantea todo desde el punto de vista de que son contrincantes. Pero es que da la casualidad de que esas dos personas que van al juzgado de familia algún día se quisieron. Algún día tomaron la decisión de casarse juntos, de convivir, de tener hijos, de tener una esperanza de futuro. Si por las razones que sea, que no son cuestión ahora de tratar, han tenido la mala suerte de quebrar en esos intentos, no tienen que pasar a ser enemigos de por vida. Hay muchas cosas que se mantienen en común después de una separación o un divorcio. Entonces tienen que ser compañeros, igual que lo eran en la convivencia, tienen que pasar a ser compañeros en la búsqueda de la solución y no delegar. Yo no sé si pasa en la sociedad de Santo Domingo, en la española pasa mucho, de que cuando alguien tiene un problema no se quiere responsabilizar del problema. Entonces buscamos que nos lo solucionen los padres, el profesor, el psicólogo, el médico, el cura, el abogado, el juez, quien sea. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si esa persona a la que le delegamos el problema nos da la solución buena, nosotros hemos acertado en la elección. Y entonces hemos solucionado muy bien, nos ponemos la medalla de solucionar el problema. Pero si no se soluciona bien el problema, la culpa no es nuestra, la culpa es de la persona que hemos elegido. Con lo cual nosotros nunca tenemos culpa de nada, aunque somos los que hemos generado el problema. Entonces, en el juzgado no se responsabiliza a la gente de su problema y de la solución del mismo. Como te viene impuesta, la tienes que acatar. Y cuando te imponen una solución o te imponen algo, la gente lo toma mal.
salvo que encuadre al 100% en tus expectativas, cosa que suele suceder muy pocas veces con las sentencias. Entonces, por eso la gente suele salir descontenta del juzgado. En cambio, en la mediación, eso sí suele conseguirse, porque tú te has responsabilizado de tu problema, tú te has responsabilizado de buscar un sistema de solución, tú has participado, porque no has delegado en el abogado, no has delegado en el juez, tú has participado en todo el proceso de buscar la solución, tú has pactado con la parte contraria a la solución. Por lo tanto, cuando se llega a ese acuerdo, el acuerdo es tuyo, realmente es tuyo, y como es tuyo vas a pelear para que se cumpla. Por eso, los acuerdos de mediación tienen muy poco porcentaje de incumplimientos. Esto se establece mucho con los dibujos. Tú coges a dos burros atados y les pones a cada lado un paquete de alfalfa y como son animales que no piensan, pueden morirse de hambre porque cada uno va a tirar para su extremo. Y eso es lo que ocurre en el juzgado. Eso es así, somos burros. Y queremos llevar al otro a la fuerza, a la razón mía. Yo soy el que tengo la razón y tú estás equivocado al 100%. Claro, ¿qué pasa? Que la gente dice, pues esto no funciona. ¿Qué pasa? Pues que si se habla y vamos primero a un sitio y luego al otro, no solo comemos, es que nos damos un atracón, porque lo comemos todo entre los dos. Entonces, la esencia que tenemos que transmitir desde los juzgados no es el fracaso actual. Yo hoy he visto por la mañana, he ido al CEMEFA, me han enseñado una sala de vistas y he visto todos los expedientes porque estaban haciendo inventario y iban a trasladarlo. He visto el volumen de expedientes que hay y me han comentado que eso es generalizado como nos pasa a nosotros en España, ¿eh? Eso no es un mal vuestro, es un mal, yo creo, de todos los tribunales del mundo, que estamos saturados. Entonces, eso no puede ser, eso es un fracaso, porque como hay una batalla, no nos dan las herramientas adecuadas, las batallas se alargan y acabamos perdiendo, porque además yo voy al juzgado no por ganar, porque hay veces que cuesta más lo que pagas de abogado que lo que vas a ganar en el pleito. Pero yo voy al abogado, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que el otro pierda. Yo no quiero ganar, pero yo quiero que el otro sufra, que el otro pierda. Entonces, desde el punto de vista de los tribunales, siempre hay un ganador y un perdedor. Y muchas veces hay dos perdedores. Pero lo que nunca hay en un juzgado es dos ganadores. Entonces, en la mediación lo que se quiere es que yo quiero ganar, pero quiero que tú también ganes. Porque en la mediación lo que se busca no es lo mejor para uno, es la mejor solución para ese problema. Alguien me decía, un argentino, y no miro a nadie, que tienen mucha mediación también, decía, el problema de la mediación y la solución de la mediación se explica muy fácilmente cuando te das cuenta que en un conflicto el problema no es el otro. Tú tienes que coger el problema y exteriorizarlo. Y entonces, cuando ese problema se ve desde fuera por los dos, se asume que es un problema de los dos. El otro no es el problema es objetivo y los dos lo tenemos. Entonces, cuando lo ves desde fuera, es más fácil trabajar y buscar una solución entre los dos. Y eso son herramientas y posibilidades que nos dan en la mediación. En el proceso judicial, no. En el proceso judicial estamos muy mecanizados. El proceso es muy cerrado. Se pueden hacer pocas variaciones. Y encima el volumen de trabajo nos hace ir a un ritmo, hay que cumplir una serie de estadísticas, hay que resolver, no podemos retrasar, los plazos nos los fija la ley. Y al final, como a mí me ha pasado y se me cayó el alma a los pies cuando lo oí, te sale un señor de la sala de vista y le pregunta, no sé cómo se llama aquí el ujier, allí le llamamos agente, no sé cómo tenéis el que llama sala, hace entrar el alguacil, abre la puerta para que salga la gente y se le mira a un señor y dice, ¿pero qué ha pasado? Y le dice el alguacil allí en la gente, ya ha terminado. Y le mira con los ojos abiertos y dice, pues no me he enterado de nada. Y era su juicio. Y se iba para casa a esperar la sentencia. No se había enterado de lo que había pasado en el juicio, porque no había participado. Había hablado su abogado, había hablado el contrato, y había dado las órdenes oportunas, había mandado concluir, él había contestado a las preguntas que se le habían hecho y se acabó.
y él ya no tiene más participación en ese proceso. Y iba con la ilusión, porque muchos van con la ilusión, de exponer su problema al juez. Yo quiero que el juez me oiga. Yo quiero que sepan las razones por las que yo estoy pleiteando. Y eso no se da. La ley no lo permite. La ley lo que dice es que ese señor se sienta, el abogado suyo habla por él, y si piden su interrogatorio, se levanta, le hacen las preguntas y contesta. Y punto. En el proceso de familia. Y eso no lo sabe la gente. Entonces, ese es el problema. Entonces, a las personas también hay que explicarle que cuando hay una crisis familiar, ¿qué es lo que se rompe? No se rompe la familia. Desde el momento en que se determina la filiación, tú vas a ser padre y madre de ese niño o de esa niña de por vida. De por vida, aunque te quiten la patria potestad. Es tu hijo biológico, es tu hija biológica. Con lo cual la familia no se rompe. Y mucha gente quiere romperla. Porque cree que con el divorcio desaparece la familia. Algunos van al juez, yo quiero renunciar al hijo. Si fuese tan fácil, a los hijos hay que mantenerlos, no haberlos tenido. Y tienes obligaciones. Entonces lo que hay que saber es que se ha roto la pareja y punto, no se ha roto más. Se ha roto la pareja, pero no se ha roto la familia. Y la familia se puede mantener aunque los progenitores no vivan en la misma casa. Porque tienen unas obligaciones y unos derechos, pocos. Los padres tenemos pocos derechos. Tenemos muchos deberes. Muchas veces llegan al juego, es que yo quiero, tengo derecho, y no, tú no tienes casi derecho a nada. Tus obligaciones son mantener a tus hijos lo mejor que puedas, hacerles la vida más agradable. Y el derecho que tienes es que te den alguna felicidad de vez en cuando. Que te las dan, las dan. Y entonces, lo que digo, se rompe solo la pareja, pero siguen siendo padres, siguen siendo propietarios del mismo patrimonio, siguen teniendo los mismos derechos, hay que valorar las dedicaciones y tienen las obligaciones de mantener a esa prole. Entonces, ¿qué hay que poner cuando hay una crisis? Y esto en el juzgado no se ve. Hay una armonía personal, hay una armonía familiar, hay una estabilidad económica, hay una vivienda, hay un ocio, hay una vida social. Todo eso lo teníamos cuando vivíamos juntos. ¿Y en el juzgado qué pasa? Que se esfuma en un momento dado. Con una sentencia se esfuma. Aparte, había un chiste, como tengo tiempo, yo no sé el tiempo porque yo controlo mal el tiempo, me decís, hay un chiste en España, no sé si lo hay aquí, que hago un inciso, un poco lo que dice el señor presidente, que eran dos propietarios de terrenos que discutían por culpa de una vaca. Es que la vaca, esa es mía, y está comiendo en mi terreno. Entonces yo quiero que hagas un pleito porque como me ha comido mi hierba, yo quedarme con la vaca. No te preocupes, que vamos a ir a un pleito y tienes toda la razón del mundo. Y el hijo del abogado estaba detrás de la puerta escuchándolo. Y llega el dueño de la vaca. Es que yo tengo una vaca y el otro vecino me está impidiendo que coma en un prado que tengo yo ahí, que puedo acceder y puedo ir a comer la hierba. No te preocupes, que tú vas a poder comer en ese prado. Y el niño escuchó eso. Y entonces sale cuando marcha el cliente y le dice el niño al padre, papá, yo no entiendo eso. Primero le has dicho al primer vecino que no se preocupase, que tenía ganado, que la vaca no iba a comer en ese terreno nunca más. Y al segundo le has dicho que no te preocupes, que la vaca va a poder comer en ese terreno. Yo no lo entiendo, y le dice el abogado al padre, no te preocupes, que esa vaca dentro de poco va a ser mía. Pues eso es lo que acaba de decir el señor presidente. Pues esto es un poco lo que pasa aquí. Los abogados le dicen, no te preocupes que toda esta armonía tú vas a ganar, tú puedes ganar. Yo eso siempre lo he dicho de cuando me vienen los amigos y digo, yo te puedo decir que tú tienes razón, pero jamás te diré que tienes el pleito ganado. Porque puedes tener razón y perder el pleito y puedes no tener razón y ganarlo. Entonces nunca se puede, y hay muchos abogados que lo dicen, yo conozco. No te preocupes que el pleito está ganado y luego vienen las sorpresas. Entonces esta armonía que teníamos, ¿se puede mantener al 100%? No, por supuesto, porque no vamos a convivir en la misma casa. Pero sí se puede mantener en un alto porcentaje. Y entonces hay que trabajar. Y hay que trabajar todos juntos. El tema de la mediación no es un problema de los clientes, no es un problema de los abogados, no es un problema del juez, no es un problema del fiscal, es un problema de todos. Es un problema de la sociedad.
no sé quién nos lo dijo ayer, el coste del pleito, que habían hecho un estudio, no sé quién. El magistrado Fernando Fernández nos lo había dicho, que aquí habían hecho un estudio de que un pleito, solo un pleito, hasta llegar a sentencia de primera instancia, costaba, al cambio eran unos 9.000 euros, que eran unos 300.000 pesos. En España se ha hecho un estudio y más o menos va por ahí, cada juicio, ¿eh? Entonces, ese es un dinero que se está tirando cuando se pueden solucionar más cosas. Entonces hay que saber invertir y hay que ayudar y hay que cambiar el sistema. Yo como juez que soy, nos han enseñado y nos hemos formado en la ley, la ley, la ley. Y la ley hay que flexibilizarla. No, porque vamos a ver, yo puedo dictar sentencias y es mi obligación dictar sentencias legales. Yo no puedo dictar una sentencia ilegal. Pero lo que ocurre muchas veces es que es una sentencia injusta, porque puede ser injusta y legal. Y entonces eso es donde la justicia quiebra. Cuando la sentencia no es justa, pero es legal, la gente de a pie no lo entiende. Y entonces vienen esos problemas. Entonces hay que buscar mecanismos para que salga la información real y podamos buscar soluciones que realmente arreglen el problema. No que sean un dato estadístico. No sé aquí cómo están los jueces, en España cada vez nos piden más estadísticas. Estadísticas de todo tipo, para aquí, para allá, no lo sé. Porque luego, a la hora de la verdad, yo veo que la situación sigue igual que hace 30 años, a nivel profesional, de poner sentencias. Han cambiado leyes, los edificios han mejorado, los códigos han mejorado, pero el problema sigue existiendo. La justicia está saturada y la gente no está contenta con la justicia. Entonces, no sé qué pasa. Tenemos ahí un problema. Entonces surge la dicotomía, mediación o proceso judicial. Y yo por eso pongo aquí y proceso judicial. Se ha vendido muy mal la mediación. La mediación no es incompatible con el proceso judicial. La mediación está interrelacionada con el proceso judicial. No hay que elegir. No es blanco o negro. Puedes elegir las dos cosas. Lo que pasa que en distintos tiempos. Tú no tienes que, si voy a mediación renuncio al proceso judicial, si voy al proceso judicial renuncio a la mediación. No, todo se puede acoplar y todo es compatible. Y en cada momento y en cada caso hay que saber cuál es la solución que exige ese supuesto concreto. Hay una cosa que se utiliza mucho en España cuando se habla de discapacidad, que viene muy bien a esto, que es hacer un traje a medida. Yo tengo que hacer una solución para cada caso. No puedo hacer una solución igual para distintos casos. Y eso es lo que muchas veces viene a pedir la gente. Es que mi vecina sacó una pensión de esto. Sí, pero tu vecina estaba casada con un señor que trabajaba en otro sitio, que tenía otros ingresos, tenía un hijo, tú tienes dos, tu marido gana menos, tenéis menos gastos, si ella tiene hipoteca, tú no tienes hipoteca. Luego tu pensión no puede ser igual que la del vecino. Tu solución, tu pensión, tiene que ser específica para ti. Y la de tu vecina, para él. Entonces esto es un poco lo que os pongo. Cuando alguien está enfermo y le dice, voy al médico de cabecera y como le diga al médico de cabecera, mañana vas al quirófano. Se pone las manos asustado. ¿Y yo por qué tengo que ir al quirófano? ¿No hay otras soluciones alternativas? ¿No me puede usted hacer más pruebas? ¿No me puede usted mandar a algún especialista que me mire primero? Pues claro. Los pasos que se dan son esos. Te mandan un especialista, te hacen unas pruebas, te hacen una analítica y la solución extrema es el quirófano. Nunca nadie va al quirófano directamente, sin hacer varias pruebas. Entonces, ¿por qué cuando hablamos no de la salud física, sino un poco de la salud jurídica, por qué vamos todos directamente al quirófano? Es que no pasamos ni por el médico de cabecera. Vamos directamente, yo quiero ir que me metan al quirófano de cabeza. Eso es lo que se quiere, porque no hablan entre ellos. No quiero hablar con abogados, porque me cuestan dinero. Entonces, que me asesore un amigo. Ojo con los asesoramientos. Me asesora el abogado de empresa, que no me cobra. Ya, pero el abogado de empresa sabe mucho de comercial, de contratos, pero de familia, derecho de familia, mejor no sabe tanto. Y te asesora. Yo tuve un caso que dice, es que no me cobró y aquí tenéis pensión compensatoria. Y decía, y pactamos pensión compensatoria aunque se casase ella.
¿Y ahora cómo puedo arreglarlo? Yo, pues pagando la pensión toda la vida. El abogado te salió barato, pero el pleito te salió carísimo. Porque no se puede solucionar. Entonces, si no es posible el acuerdo con los abogados, tenemos la mediación. Si no es posible llegar a un acuerdo a mediación, todavía el juez tiene mecanismos para intentar hablar con los abogados e intentar llegar a acuerdos. Y ya por último, está entonces la celebración del juicio, que es el quirófano, y la sentencia. ¿Por qué no hacemos todos estos pasos? Por un tema cultural. Claro, pero es que eso hay que cambiarlo. Porque si nos amparamos en un tema cultural, estaríamos aplicando la ley del talión. Ojo por ojo y punto. ¿Por qué no aplicamos eso? Porque la gente evolucionó, se civilizó y fue cambiando. Entonces, estamos en una fase, estamos en una época que hay que cambiar. El proceso judicial, tal como ha funcionado durante muchos años, hay que cambiarlo. Entonces, ¿la labor del juez es esencial? Por supuesto. Es el organismo, el juez, que controla y garantiza el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los derechos, la legalidad. Pero para llegar a eso no tenemos que hacer todo un pleito, porque te puede llegar un acuerdo desde mediación y el juez lo único que tiene que controlar es que ese acuerdo se acomode a la legislación vigente. Ya es distinto, ya no hay un conflicto, es simplemente una labor de control, de sometimiento de ese acuerdo a la ley. Pero ya no nos metemos en un conflicto entre partes porque las partes han ido a un juzgado sin conflicto. Han llegado con el acuerdo. Y ojo que esto es muy fuerte, pero se puede dar. En la mediación se pueden llegar a acuerdos ilegales. Por supuesto que se pueden llegar a acuerdos ilegales. Porque lo importante es que el conflicto entre dos personas se solucione. Lo que nunca puede el juez es convalidar un acuerdo ilegal. Pero las partes tienen un conflicto y lo arreglan como ellos quieran. Si van al juzgado, no. Tiene que cumplir una normativa y tiene que ajustarse a una ley. Porque si, por lo menos en España, queremos que el juez, si se incumple ese acuerdo, pueda obligar a cumplirlo, ese acuerdo tiene que estar convalidado. Hay dos maneras, vía escritura pública notarial o vía convenio regulador que aprueba el juez. Si es convenio regulador, el juez, antes de aprobarlo, tiene que valorar el convenio para ver si se ajusta a derecho. Si es vía notarial, se tiene que aportar al juzgado el acuerdo final de mediación y el acta notarial, para que la otra parte lo pueda, si eso, impugnar por cuestiones de forma. Y ante esa impugnación, entonces el juez haría el control. Entonces, eso está previsto. Claro, ¿y la mediación qué es? ¿Un milagro? ¿Es una situación milagro? No. Tampoco vendamos la mediación como decís, la panacea. No os preocupéis que con la mediación se arregla todo. No. La mediación es un instrumento que puede ayudar. Entonces, no lo neguemos, pero tampoco digamos, oye, que la mediación te arregla todo. Eso, en cada caso, veremos a ver cómo hay. La mediación tiene muchas etapas, no es una cosa muy sencilla, no es un acto solo, es todo un procedimiento de actos encadenados. Como veremos aquí, hay una premediación, hay una presentación, hay un cuéntame, un aclarar, soluciones, acuerdo. Vamos dando muchos pasos en el proceso de mediación. Y esto es clave. No sé si aquí hay abogados, me parece que sí que hay muchos abogados, que es uno de los problemas que tenemos en la mediación. La mediación nunca funciona si no están los abogados en el proceso. Por lo tanto, es mentira los que dicen que la mediación va encaminada a quitar trabajo a los abogados. ¿Por qué? Porque la labor de asesoramiento de los abogados, que es esencial, solo la pueden hacer ellos. El mediador, en cuanto que tiene que ser imparcial y neutral, no puede asesorar. Y el juez no interviene en el proceso de mediación. Por lo tanto, los abogados tienen que estar al lado siempre de las personas que van a mediación. Y yo, cuando les decía, luego hablaré de la derivación, de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no pueden hacer, siempre decía, no se firma nada, sin antes hablar con el abogado. Por muy bonito que lo haya presentado el mediador. Y eso hay que llevarlo a rajatabla. Por mucho que se empeñe el mediador, y has llegado a un acuerdo, firma.
que en algunos casos se ha planteado. Las partes tienen que saber que su derecho es decir, no firmo nada. Tú me das el acuerdo, yo me voy para casa, yo hablo con mi abogado, cuando esté convencido vuelvo y lo firmo. Porque entonces es cuando realmente se hace. Lo que no puede el abogado profesionalmente y por deontología es decir, has llegado a un acuerdo y ahora lo boicoteo porque a mí me interesa ir al juicio. El abogado tiene que también ser honrado, entonces asesorarlo bien. Y si es un buen acuerdo, decirlo, tienes que firmar. Porque hay veces que hay acuerdos, que los jueces nos enteramos, que no se llegan a firmar por asesoramiento del juez, del abogado, y luego ese cliente que tenía el 50% ganado ha perdido todo, porque el juez le ha desestimado todas sus pretensiones. Pero si lo teníamos ganado ya, pero mira. Entonces hay que saber dónde andamos, lo cual no quiere decir que el abogado diga todo amén, ¿eh? Pero que me refiero que tiene que valorar bien la situación y asesorar bien a las personas. Yo me formé en una de las escuelas que hay de mediación, hay 4 escuelas que al menos que yo conozca, habrá mediadores que a lo mejor conocen. Esta es la escuela IEF, estaba fundada en Madrid, y era una escuela que se basaba en el estado de las pasiones. Vamos a ver, ¿alguien piensa que 2 personas que se acaban de divorciar a la semana siguiente son capaces de sentarse a arreglar el problema? Es imposible. Los que tenemos sangre caliente, yo no sé los nórdicos que dicen que son muy fríos, pero los que tenemos la sangre caliente, cuando has pasado un divorcio o has pasado un trauma, estás que no quieres hablar con nadie. Estás enfrentado. Entonces lo que hay que trabajar, y esta escuela lo que trabajaba era arropar esa crisis, hacer pasar a la gente el duelo y trabajar las pasiones de esas personas. Hay que calmarles, hay que legitimarles, hay que sentarse con ellos y hay que decirles que cada uno tiene que ser consciente de dónde está, por qué está en esa situación, pero que el otro también tiene derecho a estar en la situación en que está. Y tiene sus razones para reclamar lo contrario. No es que le estés dando la razón, sino que hay una crisis y hay 2 visiones del problema. Y entonces hay que legitimar a los 2. Y cuando has conseguido pasar esa fase, entras ya en lo que es el proceso de mediación en sí, que es la búsqueda de información, la búsqueda de alternativas, todo lo que es el acuerdo entre ellos, las sesiones preparatorias y trabajadas con el mediador, hasta llegar al acuerdo. Claro, estamos hablando de procesos de familia, entonces hay muchas materias que están en conflicto. Y aquí lo importante es saber qué es lo importante en estos procesos. Cuando se plantea un proceso, yo hablo con los abogados y el problema de que no haya más acuerdos es que quieren solucionarlo todo a la vez. Y entonces cuando tienen solucionado una cosa, como puede ser la guardia y custodia, empiezan a hablar de alimentos, se le descuadra ese tema. Y entonces empiezan a cuadrar el tema de los alimentos. Y cuando están intentando llegar casi a un acuerdo final sobre alimentos, empiezan a surgir el problema de las visitas. Y entonces se descuadra el tema de los alimentos. Y cuando están con el tema de las visitas, quieren arreglar también el tema del reparto de patrimonio. Y entonces se vuelve a descuadrar lo que ya estaba cuadrado. Entonces hay que saber que cuando 2 personas se quieren divorciar o separar, tienen que tener una prelación de cosas importantes, consecuencias de su separación y divorcio. ¿Qué es más importante? ¿Tu patrimonio o tus hijos? ¿Qué es más importante? Que tus hijos... Algo toqué por aquí. ¿Qué es más importante? ¿Que tus hijos sean felices o la casa? ¿Qué es más importante? ¿Que tú te sientas como ganadora del pleito y los hijos son tuyos, o que los hijos tengan un padre y una madre a pesar de la separación y el divorcio? No lo sé. Cada uno tiene que poner un orden, qué es lo más importante para ellos. Yo lo tengo muy claro, lo más importante es la felicidad de los hijos. Y que los hijos sufran lo menos posible como consecuencia de la separación o el divorcio. Es decir, la obligación que tenemos todos de los que intervenimos en un proceso es que los hijos sufran las menos consecuencias a raíz de la separación o el divorcio de sus padres. Es decir, que su vida cambie lo menos posible. Pero ojo, que no cambie ni para bien ni para mal. Que hay gente
que lo que quiere es que como consecuencia del divorcio sus hijos pasen a vivir mucho mejor que vivían antes. Y otros al revés, que pasan a vivir mucho peor. No, si tus hijos vivían en un nivel X, mientras los dos convivían, pues cuando hay la separación y el divorcio tienen que seguir viviendo en ese nivel. Si era lo que tenían, era su vida. Si no se hubiese separado, el niño vivía toda la vida así. Porque hay que cambiarlo, entonces hay que valorar. Entonces, por eso os lo pongo en los triángulos, son iguales los 4. Pero eso en el juzgado no lo podemos hacer. Todo ese trabajo de ver qué es lo que quieres trabajar primero, vamos a ir cerrando puertas, vamos a ir solucionando que ya hemos trabajado las pasiones, ya hemos trabajado la crisis. Sabemos, aquí por ejemplo, si tenéis un divorcio causal, en España ahora ya es un divorcio objetivo, con solo pedir el divorcio, el único requisito que pedimos es 3 años de convivencia, no hay que acreditar causa de separación o divorcio, que antes sí había que hacerlo. Pero una vez que ya hemos solucionado la causa del divorcio, vamos a ver qué hacemos con los hijos, vamos a ver qué hacemos con la guardia y custodia, con la patria potestad, pero pasito a pasito. Y hay que ir cerrando los pasos. Lo que no puedo decir es, si ya he arreglado la patria potestad, la guardia y custodia, hemos dicho que esto es lo mejor para los niños, cuando sepa la pensión que me queda no me vale... No, ahora quiero revisar eso de atrás. No, porque no están vinculados, aunque nos lo parezca. Porque la pensión de alimentos habrá que fijarla en virtud del régimen de custodia que has pactado inicialmente, no al revés. Porque si no estamos en un círculo vicioso que nunca avanzamos. Y eso, insisto, en el juzgado no se puede hacer, en mediación sí. Porque en mediación los mediadores van trabajando de esa manera. Claro, ¿qué pasa? Que en el juzgado de familia tenemos todo esto. Y una herramienta, como os lo digo, es la mediación. Esto que veis aquí es las salas que tenemos nosotros, de una sala de vista más o menos de un juzgado de familia. Esta es una que yo quería, que estuve a punto de conseguirlo, una sala de vistas de familia. Porque el juzgado de Málaga, José Luis Utrera, el Málaga 5, le dio un premio al Consejo en España. Y hacía los juicios en una mesa ovalada, que yo pedí ovalada y no conseguí, me dieron lo que había. Es una mesa ovalada porque es fundamental que no haya esquinas, todo funciona, que no haya esquinas. Entonces, en esa mesa ovalada, en la parte ancha se sienta el juez, el secretario, ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, y el fiscal. Enfrente se ponen los 2 abogados juntos y a cada lado del abogado el cliente. Y en un extremo de la mesa es donde declaran los testigos. Se hace sin toga. Normalmente nosotros en todos los juicios en sala tenemos que usar la toga, pero en esa sala no se utilizaría la sala. Por eso le dieron un premio, pero cosas del destino, no se generalizó ese sistema. Que es lo que no entendemos mucho. Si tú das a alguien un premio porque eso funciona bien, pues habrá que ponerlo en todos los juzgados de familia. Pero no se pone. Esto es nuestra sala de juegos, que me costó trabajar con 3 directores de justicia para que nos la hiciesen en el juzgado nuevo de familia. Aquí es un poco lo que tenemos con la sala para niños, y tenemos un espejo unidireccional, pero no tenemos lo que tenéis vosotros aquí. No tenemos equipo de grabación, ni tenemos sistema de comunicación exterior con el psicólogo cuando ve al menor. Entonces las exploraciones las seguimos haciendo los jueces, cosa que yo siempre digo que no estamos preparados. Yo me formé en Derecho. Me podía formar en psicología, pero no quiero. Lo siento, ¿no? A mí me gusta el derecho y estudié derecho. Y tengo un psicólogo en el juzgado, un equipo psicosocial, un psicólogo y un trabajador social. Pues habría que hacer las exploraciones por ese equipo que está preparado, pero con herramientas como tenéis aquí. Grabándola, tenemos una discusión en España si es prueba, si no es prueba, si se le da o no a las partes. Si... En las entrevistas. Tenemos ese problema y está sin solucionar. Hay criterios para todos. Lo que se está generalizando ahora es que el juez le escucha, levanta un pequeño acta y de ese acta, al iniciar la vista, se lee o se da una copia a las partes. Pero está todavía en una situación intermedia. Y este es el diseño que yo hice, un poco lo que tendría que ser un buen juzgado de familia. Tendría que estar el despacho del secretario, el juez, el psicólogo, un psiquiatra infantil, cosa que no tenemos porque hay cada vez más problemas mentales en los menores,
un trabajador social, la sala de juegos, que sería la sala Gesell. No, la sala Gesell es la sala de entrevistas. De entrevista, pero sería eso. En la sala de juegos sería donde se harían las entrevistas por el equipo psicosocial. Enfrente tendríamos la sala de vistas con la mesa ovalada, una sala polivalente pues para que se puedan reunir los abogados, para que el juez se pueda reunir, una sala de espera y los despachos o mesas de los funcionarios. Eso cuesta muy poco dinero, pero no interesa, porque hay que mantener el sistema de las salas de vista. Salas de vista que yo creo que son contraproducentes en los procesos de familia, porque alejan primero al cliente de su abogado, las hacen muy frías y luego tiene la sensación de no haber participado. Lo que os decía de haber evolucionado, estábamos hablando de que para hacer esto hay que evolucionar, estamos ya en el siglo XXI. No queremos cambiar nada, pues entonces volvemos a 1800 a.C., a la ley del talión. Si no, volvemos a la idea de lo anterior, el sistema Hammurabi, idea del duelo y controversia. Desde entonces estamos con el sistema judicial. Y ahora tenemos que dar paso a lo que es un pasito más allá, juez y mediación, o juez y soluciones alternativas del conflicto. Esa es la clave. Pero no excluyéndonos, sino colaborando. Yo no sé aquí cómo lo tenéis, pero cuando se habla de coordinación y colaboración parece que las cosas crujen. Somos complicados. De trabajar en colaboración y coordinación, yo por lo menos en todas las cosas que he intentado hacer es donde siempre fallamos, en el mundo de la justicia. Entonces, claro, cuando hablamos de conflicto tenemos el sistema legal, aspectos legales del conflicto que se estudian, hay una tramitación por letrados y procuradores y hay una solución legal, que acaba sentencia o auto. Hay unos sistemas legalmente establecidos, la conciliación, el arbitraje o la transacción, también pautados, también formales, que no se puede, y las dirige un tercero, pero donde las partes tampoco tienen intervención principal. Y luego está la mediación, donde hay una autocomposición de la solución, asistidos de los letrados, que luego la sentencia se limita simplemente a convalidar. Entonces, el problema, ¿cómo funciona si hay mediación? Pues con un equilibrio de las partes. Ay, sí, lo hago, no sé qué hago. ¿Y esto qué es? Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a echarlo un poco para acá. Lo siento, pero la informática no es lo mío. La tecnología no es lo mío. Entonces, si os fijáis, en mediación, ¿quién es el principal? El hijo. Y en un campo de igualdad, porque están en el mismo rango, está la esposa, o la mujer, el mediador y el hombre o el esposo. Aquí estamos hablando de matrimonios, pero también se puede hablar de parejas de hecho. Y los abogados tienen un segundo plano. Siguen existiendo, siguen participando, pero no llevan la voz cantante. En cambio, cuando vamos al proceso, ¿dónde está el hijo? Es un satélite. El hijo ya desaparece. El hijo ya no es una pieza fundamental del proceso. ¿El proceso qué es? Lo principal es la demanda y la contestación, porque son los escritos que fijan el objeto de debate. ¿Quién defiende la demanda y la contestación? Los letrados. Y los últimos en participar, si participan, los clientes. Entonces, si yo pongo en este círculo, no da tiempo por la cuestión de la dinámica, siempre lo hago pregunta y digo, ¿quién pondríamos en el centro? Estoy seguro que todos estaríamos de acuerdo en meter al menor. Pero si digo ahora dónde colocamos al resto de intervinientes, todo el mundo cambia. Unos ponen el fiscal cerca del menor, otros los ponen afuera, los padres más cerca del menor, los letrados más cerca del fiscal, no sé qué. A la larga, como se suele poner, es más cerca del menor el fiscal, porque es el representante y defensor del menor. Después están los progenitores, después están los abogados y por último está el juez que toma la decisión. Y luego les pregunto, vale, ya después de debatir todo, mantenemos todo eso. ¿Y creéis que esto es lo que hay que hacer? ¿O hay que hacer esto? Hay que simplificar. Todos estamos en el mismo. En el centro está el menor, pero en el círculo exterior están todos juntos.
el Ministerio Fiscal, los progenitores, los abogados y el juez. Porque si queremos defender realmente al menor en estos procesos, tenemos que trabajar todos juntos. Por eso la mediación es más fácil, porque no está tan estratificado. Como la mediación se caracteriza por ser antiformalista, la manera de hacer la mediación la pactan los mediadores con los clientes que van allí. La ley no impone un procedimiento específico, no impone unas formas, unos escritos, unos plazos, unos lugares, unos horarios. Se pacta. ¿Cómo vamos a hacer la mediación? El mediador da unas reglas iniciales, pero luego se ajusta a las necesidades, a los horarios, a las posibilidades de las partes. Porque no vale decir, no, es que yo, mediador, tengo un trabajo de 4 a 7. Ya, pero es que yo trabajo y puedo venir a las 8. Pues habría que buscar soluciones. Y se iría haciendo todo eso. Esto es un poco la dinámica de la mediación. Esta es la realidad que se ve en el juzgado. Hay una verdad material, está la verdad de él, está la verdad de ella, está la verdad formal, está la decisión del juez. Entonces, al final, lo que digo, pues fallamos. Entonces, ¿qué pasa en el proceso? El proceso es como un iceberg. En el iceberg se ve una parte muy pequeña, pero debajo del agua están 6. Hay un sexto fuera, me parece que es, y 5 sextas partes debajo. La parte importante del iceberg está hundida, no se ve. Entonces, cuando vamos a un proceso están los perjuicios, los miedos, las necesidades, los remordimientos, los rencores, los intereses, los odios, todo lo que queráis poner. Y entonces, las partes que piensan, pues entonces voy al juzgado y me lo soluciona. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? Pues voy a un abogado, voy a tal. ¿Y realmente qué hacen? Delegar y no poder hablar. Y viene la frustración. Cuanto al coste no os lo digo, pero está demostrado. La mediación tiene un menor coste económico, tiene un menor coste temporal y tiene un menor coste emocional. Claro, la gente dice, eso no es verdad, porque si no eliminas a los abogados, aumentas el coste, porque como hay que pagar la mediación y hay que pagar los abogados, aquí tenéis la mediación gratuita. Pero es igual, aunque haya que pagar la mediación, sale mucho más barato. Porque la cuestión no es el dinero, sino todo lo que se pierde por acudir al juzgado, todo lo que pagas al abogado, todo el coste emocional que lleva, y muchas veces que te juegas el puesto de trabajo por tener que ir tantas veces al juzgado. Se cansa. Y la verdad es que el porcentaje de lo que cuesta realmente una mediación cuando hay que pagarla y lo que cuesta un proceso judicial, tranquilamente estamos hablando de una proporción de 1 a 10. Por lo tanto, es importante abrir las puertas a la mediación. Entonces, lo que os decía es que lo urgente, la solución que necesito del juez, no nos quite el tiempo para pensar y resolver lo importante. Yo tengo que seguir relacionándome con el contrario. ¿Por qué? Porque sigo teniendo unos hijos en común. Porque tenemos un patrimonio que liquidar. Porque tenemos algo más en común, lo que sea. Entonces, eso es lo que hay que solucionar. No el marcharse de casa pronto. Eso es uno de los riesgos que ocurren en los procesos judiciales. Con las infidelidades sobre todo. Como he sido infiel, firmo lo que sea porque soy culpable. A los 6 meses que ya se ha tranquilizado, digo, madre mía lo que he firmado. Ya, pero ahora ya lo has firmado, ya no lo puedes cambiar. Porque nadie se ha sentado con él y decir, cálmate. Claro que lo has hecho mal, pero no lo hagas mal 2 veces. Entonces, vamos a pensar lo que hay que hacer para que esto, que no puede seguir junto porque no tiene arreglo, porque, ojo, lo que no se puede confundir nunca es la mediación con la terapia. La mediación judicial, la extrajudicial, la prejudicial, no tiene por objeto reconstruir la pareja. Eso es terapia. La mediación familiar es cuando se tiene muy claro que la pareja no tiene solución, vamos a ver cómo regulamos las consecuencias de esa ruptura. Otra cosa es, que yo he visto que ha pasado a veces, que como consecuencia de la mediación recapaciten y se reconcilien. Pero no se está persiguiendo ese objetivo en la mediación, que muchas veces se defiende. La definición, como no sé cómo vamos de tiempo, pero quería hablar de muchas cosas, os digo cómo la define la ley nacional, la nuestra.
Aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismo un acuerdo con la intervención de un mediador. La clave: dos personas que se ponen de acuerdo para ir a ese proceso. La intervención de un tercero, que es el mediador. Y la búsqueda de soluciones. Pero el objetivo de la mediación no es el acuerdo. Eso cuando se le dice a la gente, dice, entonces, ¿para qué voy a mediación? El objetivo de la mediación es abrir líneas de diálogo. Ese es el éxito de la mediación. Por eso la mediación siempre tiene éxito. Porque son capaces de sentar a dos personas que no se hablaban, de aguantar unas sesiones de mediación y de poner un problema que tenían en común sobre la mesa. Luego, si se llega a un acuerdo, ya veremos. Esto es como el chiste que decía, me gusta ganar, me gusta jugar y perder. Y decía el otro, ¿será ganar? Joder, ganar es la leche. Entonces aquí lo mismo. Lo importante es abrir vías de diálogo. Y abriendo vías de diálogo siempre se llegan a acuerdos, totales o parciales. Pero siempre hay acuerdos, porque luego por lo menos es más fácil trabajar con los abogados. Los abogados luego trabajan mejor en el juzgado, porque esa conflictividad, esa ira, eso que se dicen, es que mi cliente no puede ver y pone en tela de juicio mi profesionalidad, se refiere a su abogado, si me ve hablar fuera de la sala con el contrario. Y a lo mejor son amigos de toda la vida, los abogados, y se han saludado, pues ya su cliente ya dice, me ha vendido mi abogado, porque ha saludado al contrario, ya lo tengo perdido. En cambio, si van a mediación, dice, si se puede hablar, aunque no nos pongamos de acuerdo y no pasa nada. Entonces, eso es fundamental. Aquí os pongo, porque estos os voy a dejar, y el que quiera yo creo que se lo podéis hacer llegar el PowerPoint, todos los precedentes legislativos que tenemos. Un error que se cometió en España es que se fueron haciendo leyes de mediación autonómicas. Cada autonomía tenía su ley. En vez de hacer una ley nacional, fijando un esquema genérico, y luego cada autonomía en sus competencias haber adaptado esa ley a su autonomía, se hizo al revés. Se hicieron todas las leyes autonómicas y luego se hizo una ley general que es contradictoria con las leyes autonómicas. Entonces, es un guirigay que no sabemos por dónde va a salir. Porque, sobre todo, en las condiciones para ser mediador no coincide la ley nacional con las leyes autonómicas. Y entonces, cada autonomía tiene previsto la creación de un registro de mediadores, pero la ley nacional tiene previsto crear un registro nacional. Entonces, tú te puedes registrar en el Registro Nacional de Mediadores, pero luego a lo mejor no te puedes registrar en tu registro autonómico. Entonces, no se sabe cómo se va a solucionar ese conflicto, todavía no se ha planteado, pero está en veremos. Tenemos una ley de mediación nuestra, que es la 5 del 2012, de 6 de julio. El origen de todo eso, estamos hablando de que fue en 1998 una recomendación del Consejo de Europa que dio a los países, desde el 98 hasta el 2005, todo lo que tardamos en hacerlo, una directiva europea que nos decía que había que promover la mediación, que había que, en principio, solo para litigios transfronterizos, es decir, que cuando cada cónyuge vivía en un país distinto, eso, gracias a Dios, con las leyes autonómicas se salvó y se permite ya en temas nacionales. Nos decía que era la mediación, cómo tenía que ser la calidad, prevé que los órganos jurisdiccionales deriven a mediación, que eso es fundamental. Entonces, todo eso estaba previsto. Tuvimos la ley nacional que recogió todo esto y llegamos a las cuestiones. Se fijó un estatuto del mediador. La ley nacional, por ejemplo, dice que para ser mediador tiene que ser un título universitario, una formación específica que está pendiente de la duración, aunque la fijaban en muy poco, me parece que eran 80 horas, y un seguro de responsabilidad civil. No exigía más requisitos. Entonces, los mediadores que estaban ya trabajando y bien formados pusieron el grito en el cielo y decir, con 80 horas es que no es nada. ¿Cómo puedes hacer un mediador en 80 horas? Es imposible. No se hace en una vida, vas a hacerlo en 80 horas. Porque las leyes autonómicas hablaban de 200 a 300 horas. Estaban hablando. Pues llegó la ley autonómica que puso la tijera y recortó. De las cuales venían a ser unas 50 teóricas y unas 30 prácticas. Cosa que está fallando en la formación. Porque como hay poca mediación en España, los cursos de formación no tienen posibilidad de hacer. Y entonces van al roleplay, que no es real. Y entonces tenemos muchos problemas. Hay muchos países que ya lo tienen con todo esto. Tendré que meter, porque esto actualizarlo Santo Domingo que estáis.
Llego a las estadísticas. Esta es una estadística que publicó el Consejo General del Poder Judicial de España, de los años 2013 y 2014. El 2015 no lo tenía publicado todavía. Se derivaron y realizadas 5.116. Esos son derivaciones. Que se pudieran hacer por distintas causas, 1.162. Normalmente las otras 4.000 es que no suele ir una de las partes, fundamentalmente, o que van las dos y no quieren ir a mediación. Terminadas con acuerdos, 568, es decir, un 48, casi un 49% de las mediaciones realizadas acabaron en acuerdo. Creo que es un alto porcentaje. ¿Qué pasó en el 2014? Pues que fueron derivaciones 6.100, efectuadas 1.379, con acuerdo 598 y sin acuerdo 700. Ahí bajó un poco el acuerdo, pero estamos por encima del 40%. En la experiencia que yo hice en el 2015, del 2010 a 2015 en Gijón, yo pude derivar porque en Gijón el problema que teníamos es que como era voluntario, podíamos derivar 3 o 4 mediaciones al mes, porque no cobraban nada. Entonces, claro, es muy complicado. Entonces acudieron a sesión informativa 49, se pusieron de ellas 17 de mutuo acuerdo, 18 con acuerdo total alcanzado en la vista, porque es una cosa muy curiosa. Iban a mediación, decían que no se había llegado a un acuerdo y el mismo día presentaban el mutuo acuerdo. O sea, no se quería reconocer que el acuerdo era de mediación. Pero eso está demostrado. Entonces, todos esos son los porcentajes que se habían conseguido. Nosotros estábamos entre un 30 y un 37% de acuerdos. Entonces, esos son claves. Necesidades de la mediación. ¿Por qué hay que ir a la mediación y meterla en el proceso judicial? Porque lo que decía, menos coste, porque es más eficaz. Y entonces viene la duda. Si todo eso es tan ventajoso, ¿por qué no se desarrolla la mediación? Si todos son alabanzas a la mediación, porque los abogados, una vez que conocen la mediación, derivan a mediación. El abogado está en contra de la mediación porque lo desconoce. Yo tuve muchos problemas cuando puse el proyecto, pero en los últimos años ya eran los abogados los que me pedían que derivase su caso a mediación. O sea, de tener la puerta cerrada, eran ellos ahora los que me venían a pedir mediación. Entonces, ¿por qué? Y entonces aquí están las causas que hay. Primero, y esto es así de claro, es una falta de colaboración de los jueces, del Consejo y del Ministerio de Justicia. Eso es clave. No se puede hablar bien de la mediación si luego no se apoya realmente. Hay que apoyarla. Hay que formar a los jueces en mediación. Hay que empezar a poner en las estadísticas. Y hay que valorar eso. Entonces, ¿por qué los jueces no apoyan la mediación? Por desconocimiento. Porque nos han formado que tenemos que fallar conforme a lo que dice la ley y al proceso judicial. Pero si leemos la ley, hay que leerla entera. Y en muchos procesos, al menos en España, dice que el juez tiene que intentar llegar a un acuerdo. Y si el juez tiene que intentar llegar a un acuerdo antes de tener que imponer una sentencia, ahí metemos la mediación. Si estamos en derecho de familia hay un interés superior sobre todo, que es el interés del menor. Entonces vamos a los convenios internacionales y vamos a ver cuál es el derecho del menor. Y el derecho del menor es tener un padre y tener una madre, tener una vivienda digna, tener unos alimentos suficientes. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? ¿Poner sentencia? A lo mejor no sabemos ponerla porque no tenemos medios y la ponemos mal. Intentemos la mediación. ¿Amparándonos en dónde? En el interés superior del menor. Porque implica más trabajo. Aquí la vendimos mal, la mediación. Es que la mediación va a quitar trabajo a los jueces. Yo que la hice, os digo que no. Da mucho más trabajo administrativo. Claro, si yo delego en el funcionario que me lo haga, no, pero si yo me metí en mediación, lo hago yo. Eso hay que ser coherentes. No vale decir que un juez decir, yo hago la mediación y que me haga el trabajo otro. O si yo hago mediación, tengo que estar implicado en la mediación que se hace en mi juzgado. Entonces yo miraba los casos para derivar. Yo hacía la entrevista. Yo hacía las fichas de derivación. Yo acompañaba a las partes a la sala. Porque eso las partes lo valoran. Que sea el juez el que está con ellos. No que el juez no quiere verlos y entonces nos está quitando del medio para que vayamos a derivación y así no le damos trabajo. No, no, no. Hay que recibirles.
No se hacen campañas de promoción y divulgación. Yo he visto muchas campañas de muchas cosas, menos de mediación. Entonces es un problema. No se apoyan realmente a los jueces que hacen mediación. No que no se apoyen formalmente, pero si como consecuencia de la mediación tienen quejas, los de arriba nos tienen que apoyar. Nos tienen que apoyar a los jueces. Y va a haber quejas, porque hay gente que no entiende la mediación. Entonces, los primeros años que un juzgado pone la mediación va a haber roces, va a haber problemas y va a haber quejas. Entonces, hay que hacer bien la derivación a mediación, pero ante esas quejas el juez tiene que estar apoyado por los órganos superiores. Estos son los artículos que os puse aquí de 3 leyes sobre las divulgaciones públicas y la mediación, y hay que divulgarla, pero no se hace. Hay falta de colaboración de los abogados, nuevamente por desconocimiento. En el momento que se conoce la mediación, no sé cómo tenéis aquí el código deontológico, pero en España el código deontológico de los abogados obliga a los abogados a que hablen a las partes de mediación, de soluciones alternativas del conflicto, de derivarles a esas situaciones en los casos que proceda. Hay falta de capacidad profesional de los abogados en su condición de tales para realizar labores de mediación. Ojo, es que no es necesario la mediación porque ya mediamos. El abogado nunca media, nunca. El abogado tiene que ejercer de abogado o ejercer de mediador. Las dos cosas a la vez son incompatibles. Y nunca en su labor de abogado está mediando, está negociando, y es distinto, porque tiene el interés de su cliente. Luego ya no es imparcial y neutral, luego nunca es un mediador. Hay reticencias corporativas porque me van a quitar trabajo. En España, más del 70% de los casos son de justicia gratuita. Cobra muy poco el abogado y son pleitos que duran de 2 a 4 años. Entonces, aguantar un cliente por 400 euros 4 años, no cada año, son 100 euros al año, no merece la pena. Entonces, al abogado le interesa que ese pleito se solucione bien y rápido, porque si se soluciona rápido y bien, ese cliente va a quedar contento con el abogado. Y si tiene un conflicto, va a volver a ti. Y además va a hablar bien de ti a los amigos. Luego vas a ganar clientes. Luego la mediación no te quita trabajo. Te lo va a dar si lo haces bien. No abarata costes, lo que os he dicho. Si se hacen los cálculos, sí abarata costes. Yo creo que no tiene por qué ser gratuita. Los costes de la mediación, como se está pagando por ahí, normalmente no son caros. Hay que hacer un estudio detallado y si no, tener la mediación gratuita. O sea, el que no tiene dinero no puede decir, no puedes hacer mediación porque no tienes dinero. No, lo paga el Estado. Pero el que tiene dinero, igual que puede pagar un abogado, tendría que pagar a su mediador. Con unas tarifas bien detalladas y unos honorarios que no se disparen. Se regulan en las leyes la duración y las sesiones necesarias para hacerlo. Y es una labor del buen mediador que tiene que decir en el momento que sabe que esa mediación no va a llegar a buen fin, cortarla. El mediador es el propio interesado en no alargar una situación que sabe que no va a llegar a acuerdo. O que le están utilizando para dilatar el proceso judicial. Entonces ahí está la buena formación del mediador. Hay un desconocimiento de la metodología por las partes y por el público en general. Es un sistema nuevo y todo lo que es cambiar nos cuesta. Vamos siempre por el carril y cuando dice, oye, vete por este camino que es más corto, sí, pero yo el que conozco es este. Y el otro, mientras no vaya otro y me diga que es buen firme y que no hay muchas curvas y que no hay cuestas, pues yo por ahí no voy. Se frustran las expectativas de victoria, claro. En la mediación no puedes decir, es que voy a ganar. Todo el mundo que va al juzgado va con la idea de que va a ganar. Nadie se mete en un juzgado diciendo voy a perder. Porque si vas a perder no te metes en un juicio. Temor al retraso judicial. Luego os digo yo ahora cómo lo hago para que no haya ese retraso. Y rechazo lo que os decía, asumir esa responsabilidad personal de ese problema que tú has generado. No te lo ha generado nadie. Tú has generado ese problema de convivencia o tu pareja. Pero no lo ha generado el abogado, el fiscal o el juez. Lo habéis generado vosotros. El nivel elevado de conflicto, claro, eso ya es una labor que se tiene que hacer en cada caso. Hay situaciones tan conflictivas que a lo mejor no son mediables, pero ojo, aquí las estadísticas y la experiencia dice, hay casos muy sencillos que parece que se van a mediar en media hora y nunca son mediables. Y hay casos súper conflictivos que dices imposible y en media hora están arreglados.
Son así. Yo hay veces que, los he dicho, después de estar casi una hora de juicio con interrogatorio de testigos, al final empezamos a hacer cuenta y decir, están ustedes discutiendo todo este procedimiento por 25 euros. ¡Imposible! ¡Imposible! Vamos a ver lo que hay. Y empezamos a ver y dice, pues es verdad. Las dos posturas estamos separados por 25 euros al mes. Y dice, ¿merece hacer un juicio que estáis discutiendo por vuestros hijos por 25 euros al mes? Pues no, pues acabó el pleito. Escasez de medios materiales y personales y falta de colaboración de los poderes públicos. Problema también importante cuando hablamos de la mediación en el proceso judicial. Hay que saberlo diferenciar de figuras afines, que no son, y eso es clave. El arbitraje, la conciliación, la negociación o transacción. La negociación la hace el abogado, y aquí están claramente las diferencias. El abogado trabaja en disciplina jurídica, va a buscar la solución legal. El mediador hace un trabajo interdisciplinario. Por eso, la mediación no tienen por qué hacerla solo los abogados, sino que tiene que haber una formación específica. Cualquier profesional que quiera ser mediador tiene derecho a ser mediador. Lo que tiene que tener es una formación específica y unas cualidades que son innatas, pero que se pueden mejorar con la formación. El abogado aconseja individualmente a su cliente. El mediador, ¿qué hace? Ayuda imparcialmente a los dos. Ahí no interviene. El abogado actúa en base a una disputa. El mediador, ¿qué hace? Les invita, porque claro, cuando se va allí no se habla del problema, sino de las necesidades. ¿Por qué venís aquí? ¿Porque tenéis un problema o porque queréis solucionarlo? Si no lo quieren solucionar, no van. Entonces, la esencia de ir a mediación no es por el problema, es porque quieren solucionarlo rápido y bien. Intercambio de información económica, el abogado con las partes. El mediador lo que se limita es a recoger información y a ponerla, a intentar sacarles. El mediador lo que tiene que hacer es, con su labor, es sacar información de las partes. Y más información, y más información. Cuanto más información haya sobre la mesa, mejor se va a solucionar. Terminología jurídica, lenguaje cotidiano. El abogado asesora. El mediador no puede asesorar. Negocia. El abogado por su cliente. El cliente no va al juzgado. En la mediación se negocia cara a cara, los clientes. El arbitraje, ¿qué pasa? Pues que en el arbitraje, claro que es una solución alternativa al conflicto, pero la solución la impone el árbitro, no la negocian las partes. Y además se puede imponer. Y además el arbitraje tiene un proceso específico que no pueden flexibilizar las partes. Tiene sus recursos, tiene su forma, con lo cual no es lo mismo que la mediación. La conciliación es un acto que dirige la persona que hace la conciliación. No tienen tanta autonomía las partes en la conciliación. En cambio, el mediador es el que le ayuda y no es un acto, es un procedimiento donde hay muchos actos encadenados. La conciliación, tú les llamas, oye, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Yo pocas conciliaciones he visto que se dedique mucho tiempo a conciliar realmente en el juzgado. Más bien es un requisito formal. En cambio, la mediación no. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Una figura nueva, que no sé si la tenéis aquí, es la que ha aparecido ahora, que es el derecho colaborativo. El derecho colaborativo están haciendo ahora los abogados, que nacen en la idea de que tienen prohibido, al elegir esta figura, acudir al juzgado. Entonces, la labor del abogado colaborativo es que va a intentar llegar, negociando todo lo que puede, a un acuerdo. Pero si no lo logra y las partes quieren ir al proceso judicial, deja de ser el abogado de las partes y tienen que ir estos a otros abogados. Es una manera de forzarse a llegar a un acuerdo. Aquí sí que hay mucha conexión entre la mediación, pero sigue habiendo intereses del abogado y de su cliente. Entonces son figuras que no es mediación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto que os digo de la naranja es una de las cosas que se planteaba. Esto se fue. Yo soy incapaz de mantenerlo. Esto es una lucha. Es cuando dicen, los dos queremos la naranja y voy al juicio. ¿Realmente los dos quieren la naranja? Entonces, esta es una prueba que se hace. Y entonces es decir, no, yo quiero la naranja porque necesito el zumo.
y el otro necesita la naranja porque quiere la monda para hacer un postre. Luego, con una naranja se pueden solucionar las dos necesidades. Eso se logra en mediación. En un proceso judicial es difícil que se logre, porque al final vamos a dar la naranja a uno o a otro. Y se va a jorobar el que no recibe la naranja. Y el que se la lleva va a disfrutar solo del zumo de la monda, pero no de toda la naranja. Entonces, llegamos a soluciones injustas. Esa es la clave. Esto es el proceso de colaborativo. Tenía aquí la derivación. Otro problema que tenemos, otro ejemplo que os digo, porque estos son importantes y se ven muy bien con los ejemplos, es el dilema del prisionero. Esto es, no sé si lo conocéis, se detienen a dos personas, infraganti. No, infraganti no, con pruebas dudosas de que han cometido un delito. Se les lleva a comisaría y se les separa. Y a los dos le dicen lo mismo. Si acusas al contrario y me dices que fue el que robó, tú te libras con 6 meses de cárcel porque tienes aquí unos problemillas, y al otro le metemos 6 años, 10 años. Si los dos guardáis silencio, no, si los dos os acusáis mutuamente, 6 meses para cada uno, el otro eran 10 años. Pero si guardáis silencio, quedáis cada uno con 1 mes porque no hay pruebas. Pero cada uno no sabe que eso se lo han dicho al contrario. Y entonces está el problema de la negociación y la colaboración. Claro, si yo me chivo del otro, yo me quedo con 6 meses y el otro 10 años, ¿me interesa? Me puede interesar. Pero si el otro hace lo mismo, ya no vale lo que yo he dicho. Y quedamos los dos con 6 años, porque nos hemos acusado mutuamente. Si los dos guardamos silencio, salimos con 1 mes cada uno, pero como no sé si el otro va a guardar silencio, ¿qué hago? Pues eso pasa en el juicio. Cuando vas al juicio no sabes lo que va a hacer el otro, pero en la mediación sí. Entonces los dos pueden salir ganando y quedarse con 1 mes. Entonces ese es el problema. El problema de la derivación, que es una de las cosas que me dijeron que era importante, y como es una ponencia muy grande, ¿se puede derivar? No se puede derivar. Bueno, yo os digo cómo hacía la derivación. La ley lo permite, la ley española lo permite. No sé cómo lo tenéis, pero yo pregunté y os permite suspender el proceso, yo creo. Y no sé si la ley os obliga en procesos de familia a intentar llegar a acuerdo como nos obligan a nosotros. En la ley aquí de Santo Domingo, ¿les obliga al juez a intentar llegar a un acuerdo? Creo que sí, ¿no? Sería lo lógico en interés del menor. Entonces la cuestión es que si tenéis esas herramientas, no es necesario esperar a la ley para poder derivar. Lo que sí es fundamental es que la derivación tiene que hacerse bajo el control del juez y evitar que se utilice para dilatar el proceso. Entonces, yo lo que hacía es que les llamaba, vuelvo a insistir, les decía, mira, he cogido vuestro asunto porque realmente me he estudiado la demanda y la contestación y en realidad discutís 4 cosas o discutís 10 cosas. Pero entonces os quiero dar una oportunidad sin que renunciéis al proceso judicial. Eso es una información que se tiene que dar desde el juzgado a las partes. Es decir, os voy a derivar a mediación, pero no estáis renunciando al proceso. Eso es la primera clave. La segunda clave es que, como era un proyecto piloto, pero aquí lo tenéis por norma, es que no os va a costar dinero ir a mediación. Va a ser gratuita, con lo cual no hay aumento de costes. Tercer lugar, si vais a mediación tenéis que saber que ni los mediadores ni el juez estamos aquí para ayudaros como asesores. Por lo tanto, las dudas que tengáis, a vuestro abogado. Y esto el abogado lo escucha, porque está presente. Y la cuarta que os decía, no se firma nada sin el ok de vuestro abogado. Nosotros tuvimos un problema en España que se puso en tela de juicio la confidencialidad de la mediación porque en un tribunal se admitieron actas de mediación como prueba. Pero luego, leyendo la sentencia, lo que pasa es que esas actas se habían firmado.
y se habían firmado como acuerdos parciales. Entonces ya no eran confidenciales porque eran acuerdos. Entonces por eso digo que no se puede firmar nada sin hablar antes con el abogado. Una vez que está hecho eso, se hace una ficha. Pero el compromiso que teníamos y lo llevábamos a rajatabla en el juzgado es decir, ojo, si vais a mediación, en principio no tenéis por qué suspender el juicio, porque os da tiempo a hacer varias sesiones antes de la vista. Yo lo había señalado el juicio a finales de julio, por ejemplo, y la sesión informativa era a principios de julio. Como las sesiones de mediación se hacen cada semana, entre la sesión informativa y la vista se podían celebrar 2 o 3 sesiones de mediación. Entonces no había que suspender. Para mí era más cómodo que me dijese, sí, vamos a mediación y suspendemos. Por temas de no armar follones, porque a lo mejor no suspendes y empiezas a conseguir unas pruebas que te van a perjudicar a las partes o hay algún conflicto entre los abogados. Entonces era mejor que el proceso se suspendiese, pero no es obligatorio. Lo que sí era obligatorio suspender es si, llegado el 29, el 28 o el 29 de julio, vais a tener una sesión después de la vista, me pedís la suspensión. Y yo la acuerdo automático. Pero ojo, con un compromiso del juzgado obligatorio. Si no llegáis a un acuerdo y me lo comunicáis, por ejemplo, en agosto es inhábil y no lo pueden comunicar, el 2 de septiembre yo tengo que celebrar el juicio de ese caso antes del 9 de septiembre. Es decir, en una semana hay que celebrar ese juicio. Por lo tanto, el juzgado está garantizando a las partes que esa mediación no les lleva a un retraso del proceso. Y eso es sagrado. No se puede decir a las partes, no os preocupéis, que no va a haber retraso y que luego vengan diciendo, oye, que no hay un acuerdo, bueno, pues te lo señalo para el año que viene que está la agenda, que es donde tengo hueco. Nos hemos cargado la mediación. Entonces, eso son clave en la mediación. El problema de cómo se hace la mediación, si con 1 o con 2, nosotros lo hacíamos con 2, eran equipos multidisciplinares. Teníamos un abogado y un psicólogo. Aquí me dicen por razones de personal, porque no tienen, que empezaron con 2 y ahora lo hacen solo con un mediador. Yo soy partidario de que se haga con 2, da una visión más pluridisciplinar. No 2 abogados o 2 psicólogos, sino un psicólogo y un abogado. Pero bueno, eso ya depende de cada sistema y de cada escuela que hay. Entonces, eso es fundamental. Las estadísticas hay que hacerlas. Una vez que haya el acuerdo, el problema es cómo se redacta el acuerdo en mediación, que es una de las cosas donde los abogados también tenéis mucho que decir, pero a posteriori. ¿Quién redacta el acuerdo? El mediador. ¿Con qué lenguaje? Vale. ¿Con qué lenguaje? Tiene que hacer con el lenguaje de las partes que han intervenido. No puede utilizar un lenguaje jurídico ni lenguaje que no sea el lenguaje del propio mediador. Tiene que utilizar las palabras que han utilizado las partes en mediación. Eso es clave. Eso es un acuerdo privado que va a firmar el mediador y van a firmar las 2 partes. Ese acuerdo en España no es ejecutable por el juzgado. Para que sea ejecutable, tenemos que aprobarlo vía convenio regulador o vía acta notarial. Y si se consigue acta notarial o se aprueba judicialmente, ya fue como si fuese una resolución judicial. El trámite es el mismo para una sentencia, para un auto, para un laudo arbitral y para un acuerdo de mediación, aprobado judicialmente o que conste en acta notarial. Están equiparados a todos los efectos. Tanto el proceso como la necesidad de abogado y procurador para la ejecución, si superan los 2.000 euros, entonces eso es fundamental. Os tenía aquí para hablar de las escuelas de mediación, pero eso me parece que mañana lo hablará. La derivación, lo que se nos plantea muchas veces es si tiene que ser voluntaria o obligatoria. Eso es una dicotomía que no solucionamos todavía nadie, porque la mediación se basa en la voluntariedad. Pero claro, la voluntariedad implica que la gente puede pasar de la mediación.
Entonces, lo que nosotros decimos, hay países, en California es obligatorio presentar el acta de mediación para conseguir algunos beneficios, que la sesión informativa tenía que ser obligatoria en todos los procesos. Pero claro, riesgo de hacer esto, lo que pasaba con la conciliación, que lo cumplimos en un requisito formal. Voy a mediación, firmo, ya cumplí, no pasa nada. Entonces, lo que tiene que hacer el legislador es unas consecuencias de esas personas que injustificadamente no quieren ir a mediación. Que eso ocurre en Inglaterra. Es decir, tú no quieres ir a mediación, muy bien. Tú vas a ganar el pleito, pero vas a pagar el coste del pleito. Porque ese coste del pleito que hablábamos antes de 200, 300.000 pesos, lo has generado tú por no querer ir antes a mediación. Entonces, yo te voy a dar la razón como juez, pero el coste lo vas a pagar. O como se está haciendo en Cataluña, por ejemplo, de obstaculizar a los que no quieren ir a mediación el acceso a la custodia compartida. Si la custodia compartida se basa en una corresponsabilidad parental, tú estás demostrando que no eres corresponsable porque no quieres ir a mediación. El futuro de tus hijos es una consecuencia del divorcio, o de la separación o de la ruptura de la pareja de hecho. Hay que regular esas consecuencias. Y lo mejor está demostrado es que lo reguléis vosotros dos de mutuo acuerdo. Si no eres capaz de hablar con la otra parte para buscar una solución en mediación, me está demostrando que no eres capaz de llevar una custodia corresponsable. Entonces, no te damos la custodia compartida. Entonces, esas son las consecuencias. Como me han dicho, yo creo que lo voy a dejar aquí. Por eso, sí. Como hay mesa redonda y mañana vamos a hablar de mediación y el jueves me parece que hay un coloquio, os lo dejo aquí. Creo que es fundamental. Espero que sigáis por la buena racha y de corazón. Me consta que el Poder Judicial, yo por lo menos con los que he hablado, están a favor de la mediación, pero espero que realmente la apoyen a fondo. Muchas gracias. Con este aplauso agradecemos al licenciado Ángel Luis Campo Izquierdo por su magistral participación y valiosos aportes manifestados en esta conferencia titulada El papel de la judicatura en la mediación familiar. De esta forma llegamos al final de esta actividad realizada en conmemoración al 10º aniversario del Centro de Mediación Familiar de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, con el lema Construyendo la Paz desde el Poder Judicial, Diálogo y Mediación. Como ya lo ha referido el conferencista, recuerden que mañana, miércoles 29 a las 9, en este auditorio, vamos a tener la conferencia magistral El conflicto, métodos alternos de resolución, por el catedrático español Ramón Alzate. Igualmente, el jueves 30 a las 9:30, en el restaurante ejecutivo del 5º piso de este edificio, la mesa redonda sobre mediación, método alternativo de resolución de conflictos en los contextos de mediación escolar, familiar, comunitaria y comercial, moderado por Celeste Intriago. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Disfruten ahora de un brindis preparado para todos ustedes. Pasen un feliz resto de la noche. Señoras y señores, muy buenas tardes. El Poder Judicial Dominicano se complace en darles la más cordial bienvenida en ocasión de realizar el 2º Seminario Internacional de Mediación en conmemoración del 10º aniversario del Centro de Mediación Familiar de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, con el lema Construyendo la Paz desde el Poder Judicial, Diálogo y Mediación. Esta actividad se enmarca dentro de un conjunto de acciones efectuadas por este Poder del Estado, el Ayuntamiento de Gijón y el Movimiento Asturiano por la Paz del Reino de España, quienes unifican esfuerzos con el fin de propiciar espacios para la reflexión que contribuyan a mejorar la convivencia humana, a desactivar conflictos, a enriquecer el perfil de las personas mediadoras y a facilitar la actitud de los mediados y mediadas. A seguidas, permítannos, por favor, solicitarles que nos acompañen de pie para que en tributo y en actitud de respeto a la patria, escuchemos y entonemos las notas de nuestro glorioso himno nacional y a su término el himno al Poder Judicial.
Muchísimas gracias. Pueden, por favor, tomar sus asientos. Y de inmediato presentamos a los distinguidos integrantes que conforman la mesa principal, encabezada por el juez presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía. Nos acompañan además la magistrada Esther Elisa Gelán Casasnovas, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Licenciado Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado de la audiencia, para presentar a grandes rasgos el perfil profesional de nuestro conferencista internacional de esta noche, el licenciado Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado de la audiencia provincial de Asturias del Reino de España. Muy buenas noches a los honorables miembros que conforman la mesa principal. Buenas noches a todos y a todas, a pesar de que recientemente la Real Academia ha dicho que hay que decir a todos y ya con eso se conforman todos, pero habría que ver cuántas mujeres conforman ese honorable conglomerado de la Real Academia. Pues el magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo pues tiene un currículum bastante amplio, pero nos vamos a limitar a hacer un breve resumen para informarlos del vasto conocimiento que tiene nuestro conferencista de esta noche. Pues él es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, perteneciente a la carrera judicial desde febrero de 1986, con la categoría de magistrado desde 1989, en los destinos
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María de Guía, Las Palmas de Gran Canaria, luego Juzgado del Distrito número 1 y Registro Civil de Oviedo, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Oviedo y Registro Civil, Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón, con competencias en materia de derecho de familia y capacidades. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Oviedo, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Oviedo, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Gijón, profesor de cursos de veranos de la Universidad de Oviedo sobre mediación familiar, profesor en cursos sobre formación de mediadores impartidos por la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Colegio de Abogados de Gijón, provincial del Principado de Asturias, España, así como conferencista internacional que esta noche disertará sobre el tema el papel de la judicatura en la mediación familiar. Igualmente, doctora Miriam Fernández Girat, titular de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, y el licenciado Alexis Rafael Peña, coordinador del Centro de Mediación Familiar. Igualmente destacamos la presencia en esta actividad de la magistrada Marta Olga García Santamaría, jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. De manera muy especial, también damos una cálida bienvenida a la licenciada Celeste Intriago, especialista en resolución alternativa de conflictos y representante del Movimiento Asturiano por la Paz del Reino de España. Del mismo modo, agradecemos la compañía en esta importante actividad de los jueces de las distintas instancias judiciales, distinguidos funcionarios judiciales, autoridades, representantes de organismos de la sociedad civil, entidades y actores vinculados a la temática de la resolución alterna de conflictos, señoras y señores. A continuación escucharemos las palabras de apertura de esta actividad por el coordinador del Centro de Mediación Familiar de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial, licenciado Alexis Rafael Peña. Buenas tardes, doctor Mariano Germán Mejía, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de Poder Judicial, e integrantes de la mesa de honor que nos acompañan esta noche. Buenas tardes a todos y todas. Esta noche es especial porque iniciamos una jornada que nos permitirá compartir experiencias, aprendizajes y sobre todo nos ofrece una oportunidad de ir más allá en la mediación y la resolución de conflictos. En abril del 2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución la cual declaró como políticas públicas del Poder Judicial los métodos de resolución de conflictos, permitiendo con esta acción colocarnos a la vanguardia en el Caribe y en Latinoamérica. Esa decisión, según expertos internacionales en la materia, indican que esos métodos son útiles para promover la convivencia, la armonía en la familia y, por ende, en actores de la sociedad. Es por esta razón que los centros de mediación familiar del Poder Judicial, dependencia de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, iniciamos desde hoy las jornadas Construyamos la Paz desde el Poder Judicial, con la conferencia magistral del juez español Ángel Luis Campos Izquierdo, el cual nos hablará sobre el papel de la judicatura en la mediación familiar, mientras que para mañana miércoles, con la también conferencia magistral Conflictos y Métodos Alternos de Resolución, la cual será pronunciada por el catedrático español Ramón Alzate Sáez, conferencia a la que invitamos a todos y todas los y las presentes en este auditorio para que nos acompañen a partir de las 9 de la mañana. Para el jueves, en horas de la mañana, sostendremos la mesa redonda con los diferentes tipos de mediaciones que se realizan en el país,
dentro de las cuales están la escolar, la comercial, comunitaria y familiar. Como pueden observar, este seminario que iniciamos nos permitirá percibir metodologías adecuadas para manejar conflictos y, sobre todo, ideas para promover la mediación, tal como la contempla la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual compromete al Estado y a la colectividad con el objetivo de convertirnos en ciudadanos y ciudadanas promotores de la paz, la armonía en la sociedad en la que vivimos. Enhorabuena. Buenas noches a todas y a todos. Damos las gracias por sus palabras al coordinador del Centro de Mediación Familiar de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial, licenciado Alexis Rafael Peña. En estos momentos concedemos la palabra a la magistrada Esther Elisa Gelán Casasnovas, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para